La economía del bien común es algo que desde luego suena muy bien, porque ¿quién va a estar en contra del bien común? Es una etiqueta, la verdad, que bastante inteligente. Una economía que se va a dirigir a buscar el bien común. Que precisamente por eso, por nada más, solo por eso, ha ganado muchos adeptos. Lo cual dice bastante del simplismo y de la ingenuidad de los que se ascriben a una ideología solo por la etiqueta. Pero es así. La economía del bien común es un libro escrito por Christian Felber, un autor vinculado a ATTAC, un movimiento de extrema izquierda que no tiene, digamos, demasiadas buenas intenciones para con las libertades individuales. Y el propósito de este sistema, como ahora vamos a ver y voy a desarrollar un poco más, es subordinar la economía de mercado y la obtención de beneficios a consideraciones más amplias. Es decir, que la economía de mercado no vaya orientada a lo meramente crematístico, a lo meramente monetario, sino que tenga en cuenta otros valores que son los que componen ese bien común. Lo que pasa que, claro, el problema, ahora lo veremos, está tanto en cómo se define ese bien común, en qué valores se concreta y se dice que integran ese bien común, y sobre todo en las políticas conducentes a, según Christian Felber, lograr el bien común. De entrada, esta es la portada del libro. Y como podéis ver, pues más de 25.000 ejemplares vendidos en Alemania, creo que en todo el mundo van por 300.000. Y la frase de portada pues ya es bastante ilustrativa, ¿no? Un modelo económico propuesto por Christian Felber que supera la dicotomía entre capitalismo y comunismo para maximizar el bienestar de nuestra sociedad. Bueno, esta frase es calcada, o podría ser calcada, a alguna que integrará un programa fascista de principios del siglo XX, entre el periodo de entreguerras. Porque precisamente el marxismo se presentaba a sí mismo como un superador de la dicotomía entre capitalismo y comunismo, como una tercera vía. Y esa tercera vía, además, veremos que se parece mucho a las propuestas de este señor. Entonces, de entrada, una breve reflexión sobre el bien común. El bien común es un concepto muy esquivo. Todos tenemos nuestra propia opinión de qué es lo mejor para la sociedad, pero nuestra opinión sobre qué es lo mejor para la sociedad no significa que eso sea lo mejor para la sociedad. Básicamente porque cada uno de nosotros, cada uno de los individuos, alcanzamos la felicidad, es decir, nuestro bien particular, de un modo distinto. Y además tenemos una opinión distinta, como decía, de cómo el resto deben alcanzar la felicidad. Por tanto, si cada uno de nosotros tiene una opinión distinta sobre el bien particular y sobre los particulares bienes ajenos, difícilmente lograremos ponernos en común y de acuerdo sobre qué es el bien común. Es decir, sobre cómo toda la sociedad consigue alcanzar la felicidad, como dice Christian Felber. Y de hecho, aunque todos estuviéramos de acuerdo en que determinados valores, porque podríamos decir, bueno, en lo más amplio no nos podemos poner de acuerdo, pero sí hay un mínimo común denominador en el que todos sí estamos de acuerdo. Hay ciertos valores que son nucleares y que esos constituyen la esencia del bien común. Incluso en ese supuesto, es muy probable que cada persona no asigne el mismo valor relativo a cada uno de esos valores. Por ejemplo, supongamos que todos valoramos la libertad de expresión y el ecologismo como dos valores nucleares de lo que debería perseguir una sociedad. Habrá que tomar decisiones sobre si cortamos árboles para imprimir periódicos o si no los cortamos. Y no cortar árboles para imprimir periódicos atenta obviamente contra la libertad de expresión que tú puedes canalizar a través de un periódico, pero a su vez preserva la vida del árbol. Con lo cual, si hay un ecologista que dice sí, yo soy partidario de la libertad de expresión, pero luego se opone a cortar el árbol, y luego hay otra persona que dice no, yo valoro más la libertad de expresión que el ecologismo, por tanto estoy a favor de cortar el árbol, ahí hay una diferencia irreconciliable en el sentido de componer jerarquías de valores universales que va a chocar.
Y como va a chocar y como no hay manera de reconciliar eso de manera homogénea, la solución que se ha tendido a dar es someter a escrutinio, someter a votación, cuáles de esas jerarquías de valores son mayoritariamente preferidas. Pero en tal caso ya no estamos en el bien común, sino estamos en el bien mayoritario. Lo que prima, como traté en parte de comentar ayer, lo que prima ya no es el interés de la comunidad, del conjunto de los individuos, ya no priman los intereses que verdaderamente son comunes al conjunto de los individuos, sino los intereses que son mayoritarios en alguna de las facciones de la sociedad. Facciones que además se pueden componer a través de lobbies, grupos de presión, grupos organizados para conseguir objetivos espurios y muy concretos, etc. Por tanto, la democracia, el asamblearismo económico, que es al final lo que defiende Felber, no nos conduce hacia el bien común, nos conduce en todo caso hacia el bien mayoritario. Y luego además, cuando estudias cómo se compone ese bien mayoritario a través de los procesos electorales, ni siquiera. Nos conduce a que quien sea más hábil y más elocuente para manipular a los demás conseguirá imponer sus puntos de vista a través de las votaciones. Entonces, en realidad, el único concepto, ya lo comenté ayer, que a mí se me ocurre de bien común es la posibilidad o el marco normativo en el que todo el mundo puede perseguir sus fines particulares sin impedir que los demás persigan sus fines particulares. Es decir, el respeto y el establecimiento de unas normas de convivencia dentro de las cuales cada bien particular es realizable o es a priori realizable, siempre y cuando cada persona consiga convencer a otras personas de que deben cooperar y de que cooperando entre ellas ambas salen beneficiadas. Esa es la única carcasa bastante vacía que se me ocurre para definir el bien común como el marco normativo donde todo el mundo puede perseguir sus fines. Eso es lo que Hayek llamaba nomocracia. Es decir, un sistema que no tenga fines en sí mismos, sino que se integre o esté conformado de todos los fines particulares de los miembros que integran ese sistema. Y Hayek lo contraponía a la teleocracia. ¿Qué es la teleocracia? Un sistema que efectivamente tiene un fin y ese fin del sistema se ubica por encima de cualquier otro fin particular y subordina todos los fines particulares al fin del sistema. Pues, hemos de construir un edificio. ¿Que tú quieres tener tiempo libre? No, tienes que estar picando piedra y trabajando para construir el edificio. ¿Por qué? Porque ese edificio es bueno para la colectividad. Entonces, la economía del bien común de Christian Felber no solo coloca por encima de todo el bien de la mayoría, sino que ese bien de la mayoría es un bien teleocrático, es decir, es un bien que se impone sobre el resto y el resto pasan a ser simplemente peones de la mayoría, y eso en ningún caso se puede considerar bien común. ¿Por qué? Porque desde luego la minoría, que puede ser minoría con el 49,99%, en ningún caso la minoría está alcanzando sus fines. Por tanto, los únicos fines que se alcanzan son los de la mayoría a costa de la minoría, y eso desde luego no cabe tildarlo de bien común. Pero bueno, vamos a entrar un poco más sobre cuáles son las consideraciones de partida de la economía del bien común. La economía del bien común de Christian Felber se basa básicamente en dos principios. La idea de que el capitalismo se mueve a través del egoísmo y de que precisamente por ello el capitalismo degenera en una competencia salvaje. Entonces lo que Felber quiere sustituir son estos dos principios, que en lugar del egoísmo prime el altruismo y que en lugar de la competencia salvaje prime la cooperación estructural entre las empresas. Entonces, ¿por qué cree que el capitalismo se basa en egoísmo y en competencia salvaje? Bueno, dice que se basa en egoísmo por la lectura que hace de La mano invisible de Adam Smith. Dice, si todos egoístamente perseguimos nuestros fines particulares, el capitalismo presupone que vamos a llegar al bien común, dice Felber. Pero en realidad lo que sucede
es que si el valor fundamental o el motor fundamental del capitalismo es el egoísmo, lo que tendemos a hacer no es a lograr el bien de las dos partes, sino a que una parte se imponga sobre la otra e instrumentalice a la otra para lograr sus fines particulares. Fijaos que esto ya de entrada es muy parecido a lo que Felber quiere hacer con las mayorías sobre las minorías, pero bueno, dejando esto de lado, esta es la justificación que él da. Y luego cree que el capitalismo necesita de la competencia como elemento motivador de los agentes económicos. Es decir, si tú y yo competimos, yo voy a estar más motivado para hacerlo mejor. Por tanto, siempre necesito tener un rival, dice Felber, que dicen los capitalistas, para estimularme y para superarme. Pero como cada uno persigue el egoísmo, lo que sucede es que los que llegan a la cúspide son los individuos más egoístas, con menos escrúpulos, etc. Y que la competencia en realidad al final degenera en la formación, pues, de cárteles, de precios ineficientes, por ejemplo. Un caso que luego comentaremos. Felber considera inadmisible que un gestor de un hedge fund cobre tropecientas veces más que un jardinero. Dice que eso es algo que muestra que el capitalismo no funciona porque no está asignando correctamente los precios, que obviamente el valor de un jardinero, el valor económico que genera un jardinero o su contribución al bien común es muy superior a la que genera el gestor de un hedge fund, al que ve algo así como un parásito. También dice que el capitalismo genera desigualdad, destrucción ecológica, comportamientos inmorales. El caso de Felber es un caso de izquierda moralista. Es decir, no es la típica izquierda, ¿no? De hecho, ha tenido bastante relación con grupos cristianos y demás, a los que les intenta convencer de que, bueno, lo típico, que el capitalismo degenera en la inmoralidad y en la degradación de los individuos. Entonces, estos son los dos principios sobre los que se basa, bueno, los dos principios sobre su visión del capitalismo en los que se basa la economía del bien común. Entonces, esto ya de entrada es erróneo. Es erróneo sugerir, como sugiere Felber, que hoy tenemos un sistema capitalista, porque Felber confunde el corporativismo actual, los privilegios actuales a oligarquías políticas y empresariales, con capitalismo. Y eso no es capitalismo. Es decir, la crisis económica actual, por ejemplo, no la ha provocado el capitalismo, la ha provocado el intervencionismo monetario a la hora de establecer privilegios sobre la banca. Por tanto, cuando se trata de defender el capitalismo, no se trata de defender el sistema actual, o al menos no todo el sistema actual. Y eso es lo que deliberadamente Felber confunde, porque encuentra una situación de rechazo entre la ciudadanía que es lógica en ciertas cosas, en ciertos ámbitos, y la quiere canalizar hacia su modelo. Y su modelo, como digo, es bastante equivocado, no solo en las propuestas que hace, sino ya de entrada en su concepción del capitalismo y en cómo los liberales entienden el capitalismo. De entrada, hemos dicho egoísmo como la búsqueda desmesurada del beneficio monetario propio a costa de los demás, y segundo, competencia salvaje dirigida a machacar, aplastar a los demás para precisamente obtener ese beneficio monetario. De entrada, egoísmo no significa imponerse sobre los demás. Egoísmo significa, o al menos así lo entendía Smith, como ayer nos contó Walter, simplemente perseguir tu interés propio en cooperación con los demás, porque de Smith se suele hablar de la mano invisible, pero nos olvidamos, o quienes quieren ridiculizar la mano invisible como algo extremadamente individualista y demás, se olvidan de otro de los pilares de la teoría económica de Smith, que es la división del trabajo. Entonces, la división del trabajo, por definición, es cooperativa. Precisamente es división del trabajo. ¿Y cómo dividimos el trabajo? Cooperando, especializándonos e intercambiando. Entonces, egoísmo no significa voy a machacar al otro. Egoísmo significa yo voy a perseguir mis fines y voy a tratar de convencer a otros de que me ayuden a perseguir mis fines a cambio de que yo les ayude a perseguir los suyos. Y eso es muy distinto al egoísmo, tal como se lo describe absurdamente por Felber. Porque además, incluso la motivación del ser humano, al buscar su interés propio, no tiene por qué ser
egoísta en el sentido más estricto del término. El interés propio puede comprender el altruismo hacia los demás. Es decir, yo puedo buscar el beneficio monetario para ayudar a los demás. Ahora bien, altruismo no significa despilfarrar recursos. Precisamente la economía de mercado es útil para incluso canalizar el altruismo hacia la economización de recursos y por tanto maximizar las posibilidades de altruismo. Pero vamos, como decía, lo fundamental es que en cierta medida el capitalismo y la división del trabajo, lo positivo que tienen es que no hace falta que el individuo, que cada individuo sea altruista para que al final todos consigan sus fines. Es decir, a menos que queramos reformar la naturaleza humana de un modo que no vamos a conseguir, es evidente que el ser humano, como también ayer nos contaba Walter, tiene una parte de egoísta en el sentido más estricto del término. Y lo que nos interesa es disfrutar de un sistema económico donde ese egoísmo se pueda canalizar precisamente hacia el bien común. Y el bien común, ¿qué es? Que el resto de personas puedan lograr sus fines cooperando con esa persona. Lo que decía Smith de no es por la bondad del carnicero. Es decir, a mí me da igual por lo que sea, lo que me interesa es que el carnicero pueda cooperar conmigo y que el carnicero, al buscar sus intereses particulares, pueda ayudarme, lo quiera él o no lo quiera, pero porque eso es la mejor vía, pueda ayudarme a lograr mis propios intereses particulares, que de nuevo pueden ser egoístas o altruistas en el sentido antes definido. Y en ese sentido, el capitalismo, como digo, es estructuralmente altruista. Esto es una frase que puede ser muy polémica, pero lo que quiero resaltar es que antes de satisfacer nuestras necesidades tenemos que preocuparnos por satisfacer las necesidades de los demás. Lo hagamos movidos por el altruismo empático propio o simplemente por la necesidad y la conveniencia de que en este sistema tengo que buscarme las habichuelas para cooperar con los demás y la manera de cooperar con los demás es satisfacer las necesidades de los demás. Pero el capitalismo en sí mismo no es un sistema de autosubsistencia donde yo sea autosuficiente y me olvide del resto. Yo por necesidad tengo que cooperar con el resto porque precisamente si me salgo de la división del trabajo voy a ser mucho menos productivo y voy a tener mucha menos capacidad para satisfacer mis fines, ya sean estrictamente egoístas, estrechamente egoístas o altruistas en el sentido de parte de las ganancias que yo obtengo las quiero revertir en quienes me rodean. Por tanto, ese es el egoísmo que necesita el capitalismo para funcionar. No necesita un egoísmo de te voy a machacar a ti porque así yo salgo ganando, etc. Y no es tampoco el egoísmo que podemos ver en nuestro entorno. Es decir, obviamente habrá personas sin escrúpulos, etc. Pero no todo el mundo es una persona sin escrúpulos, como podemos ver, porque es que si no ni siquiera nos reuniríamos aquí, nos estaríamos apaleando entre nosotros. Y luego el otro error de Felber es no entender para qué sirve la competencia dentro del capitalismo. Felber dice, necesitamos la competencia como elemento motivador, porque si no la gente... Bueno, Felber dice que los capitalistas, los liberales, dicen que necesitamos la competencia como elemento motivador, porque si no la gente no tendría incentivos o no tendría tantos incentivos a obrar adecuadamente, que la competencia es como una especie de presión para que tú saques lo mejor de ti y por tanto que necesitamos esa continua rivalidad que como seres humanos nos lleva, dice Felber, que dicen los liberales, a ser los más eficientes posibles. Entonces, Felber dice que hay otras motivaciones, que la competencia en realidad es irrelevante, que se ha demostrado que se puede motivar al ser humano de otras maneras sin necesidad de que exista competencia y que incluso el ser humano se vuelve más productivo cuando lo sacas de un entorno hostil de competencia. Y puede ser. Es decir, puede ser que ciertos entornos muy hostiles de competencia machaquen mentalmente a ciertos individuos y esos individuos sean más provechosos dentro de entornos cooperativos. Eso pues será el caso. Habrá otros individuos que sacarán lo mejor de sí cuando están sometidos a presión continua, otros no. Lo esencial es que, como digo, dentro del capitalismo las formas fundamentales son formas de cooperación estructural. La división del trabajo es una cooperación estructural entre empresas. La competencia, si os fijáis, se da en la última etapa, sobre todo en la última etapa, donde el consumidor, o el capitalista en etapas intermedias, pero el capitalista anticipando las necesidades futuras de los consumidores, tiene que validar o rechazar los planes empresariales que le proponen como planes de creación de valor. Es decir, la competencia no es tanto
bueno, no es un mecanismo para estimular al prójimo, sino es un mecanismo para que podamos discriminar los buenos de los malos planes empresariales. Los planes empresariales que satisfacen de verdad las necesidades de los consumidores y que son más urgentes, y cuáles no lo hacen. Porque si no, planes empresariales potenciales los hay infinitos. Todos tenemos nuestra idea de cómo ganar dinero. La cuestión es que, como los recursos son escasos y hay que economizarlos, solo deben salir adelante aquellos planes que sean relativamente más valiosos para los demás. Y la manera de que sobresalgan, primen o subsistan aquellos planes que son relativamente más valiosos para los demás es sometiéndolos al dictamen competitivo del consumidor. Es decir, que el consumidor diga esto sí, esto no. Y eso es competir, porque los dos quieren que el consumidor les diga esto sí, pero no les puede decir a todos esto sí porque los recursos son escasos. Por tanto, la competencia es un mecanismo para descubrir, como decía Hayek, cuáles son los bienes más valiosos que hay que producir y cómo hay que producirlos. Es decir, cuál es la mejor manera de proveer las necesidades más urgentes de las personas. Porque es que ahora mismo, si nos pusiéramos a divagar qué hay que producir y cómo hay que producirlo, como digo, cada uno de nosotros tendríamos una idea, pero ninguna de esas ideas sería verdad a priori. Solo una vez sometamos esas ideas al juicio de los consumidores, podríamos verificar ex post, a posteriori, que un plan empresarial era positivo y otro era negativo. Tenemos una incertidumbre ineradicable sobre lo que hay que producir y cómo hay que producirlo, y la única manera de vencerla es a través de la competencia como un proceso de descubrimiento de los planes empresariales más urgentes. Obviamente, si te cargas la competencia, te cargas la posibilidad de discriminar planes y por tanto te cargas simplemente la manera que tienes de solucionar el problema de la ignorancia ineradicable del ser humano para conocerlo todo. Luego, bueno, hay otros errores que comete Felber sobre el capitalismo. Dice que el capitalismo genera hambrunas, el capitalismo saca a los países de las hambrunas. De hecho, aquellos países que tienen hambrunas son porque han adoptado economías intervenidas o porque no se han sumado a los flujos de globalización. Y de hecho, a poco que se han abierto los mercados internacionales en los últimos 30 años, se ha visto cómo el número de gente hambrienta y el número de gente pobre en términos absolutos ha ido cayendo de manera brutal. También dice que genera destrucción ecológica. De nuevo, la destrucción ecológica la genera la tragedia de los comunes, no la propiedad privada, y desde luego la tragedia de los comunes no es algo propio del capitalismo, o es algo que se puede dar en el capitalismo, pero que se tiende a solucionar con herramientas como la propiedad privada o los contratos. Por tanto, las herramientas o los principios propios del capitalismo tienden a solucionar la degradación ecológica, y al contrario, los principios del estatismo tienden a acentuarla, porque ahí sí se da mucho mejor la tragedia de los comunes. Luego habla de acumulación desmedida de bienes materiales. Aquí veis pues ya la moralina de pues ciertas partes muy extremas de ciertas versiones del cristianismo, de desprendimiento absoluto de los bienes materiales como vía para alcanzar la felicidad, que oye, es absolutamente legítimo, pero como veremos, cuando se quiere imponer a los demás como vía universal para alcanzar la felicidad, pues ya es algo más discutible. En todo caso, el capitalismo no se basa en la acumulación desmedida de bienes materiales entendido como consumismo, sino el capitalismo se basa en el ahorro genera el capitalismo, y el capital la inversión productiva para incrementar el día de mañana nuestro bienestar. Pero precisamente para invertir, para generar capital, necesitas ahorrar, necesitas detraer de tu consumo. Luego dice que en el capitalismo la democracia degenera en oligarquía. Yo creo que la democracia puede degenerar en oligarquía dentro y fuera del capitalismo. De hecho, fuera del capitalismo, los pesos y contrapesos y la autonomía individual para tener más criterio a la hora de votar o no votar es mucho menor, porque fuera del capitalismo eres simplemente un peón del sistema y por tanto careces de siquiera autonomía para formarte tu criterio o para plantear cuáles son tus fines, porque tus fines quedan insertos en lo que la propia mayoría decide. Es decir, ahí sí es un hormiguero puro y duro. Y por tanto es muy fácil manipular todo eso en beneficio de una de las partes, de una de las sectas que puedan surgir dentro de ese proceso electoral. Y luego que genera desigualdad. Por ejemplo, dice que es incomprensible lo que os decía antes, que un jardinero cobre menos que un gestor de hedge fund. De nuevo, esto es no entender que la valoración económica que se hace de los servicios de un jardinero es muy escasa.
bueno, es muy escasa, depende. Es decir, en países muy ricos probablemente sea más alta que muchos ingenieros aquí. Pero en cualquier caso es relativamente menos valiosa que otros servicios laborales. ¿Por qué? Porque al final, si nos fijamos, el servicio de jardinería es un servicio bastante egoísta. Es decir, paradójicamente, a lo que dice Felber, el servicio de jardinería es muy egoísta, porque es, oye, arréglame mi jardín. En cambio, el servicio de gestionar un hedge fund, que es lo que Felber no puede entender que cobren tanto, es un servicio de cómo asigno el capital como bien escaso a lo largo de toda la sociedad. Por tanto, si el jardinero me corta mal las plantas, el perjudicado soy yo, y a menos que sea un obseso de que el jardín esté todo perfecto, si no me corto las venas, el hecho de que me arregle mal alguna planta no me genera un malestar brutal e insalvable. En cambio, como un gestor de hedge funds empieza a meter la pata en todas las inversiones que realiza, está destruyendo primero el capital de miles de personas que está gestionando, es decir, está arruinando a miles de personas, el ahorro acumulado patrimonialmente por miles de personas, y luego además a la hora de tomar las decisiones económicas de qué hay que producir y cómo hay que producirlo dentro del capitalismo, las está tomando mal, con lo cual está deteriorando, está perjudicando a millones de personas de manera muchísimo más vital que si me han cortado bien una planta o me la han dejado de cortar. Por tanto, es lógico que a un gestor de hedge funds que sea bueno, precisamente para evitar todas esas meteduras de pata que son mucho más devastadoras o potencialmente mucho más devastadoras que lo que puede hacer un jardinero, se le pague mucho más, simplemente porque la sociedad valora mucho más sus servicios, sin que la sociedad sin que los individuos que componen la sociedad sea consciente de que lo valora. Pero obviamente lo que sí valora es comer adecuadamente todos los días, vestirse adecuadamente todos los días, tener ordenadores, internet, etcétera. Y eso depende de que, en gran parte, depende de que quienes gestionan el ahorro de la colectividad, del conjunto de los individuos, asignen correctamente ese capital en los fines que son más valiosos. Vale, entonces, partiendo de esas dos premisas, de que el capitalismo se mueve por egoísmo y que la competencia degenera en competencia salvaje, Felber dice: hay que desprogramar el capitalismo de la búsqueda del beneficio monetario. Las empresas se han de mantener dentro de una economía de mercado, pero las empresas deben buscar el beneficio del bien común. Con lo cual hay que crear una medición alternativa de beneficio, que es lo que él llama el balance del bien común. Entonces, ese balance del bien común lo que tiene que hacer es partir del beneficio monetario e incluir una serie de puntos, de notas, en función de si la empresa cumple con ciertos objetivos que se consideran universalmente válidos, como pueden ser creación de empleo, calidad del empleo, formas justas de reparto de beneficios, trato igualitario a los trabajadores o cuidado del medio ambiente. Entonces, esos fines que Felber de todas formas dice: esto es mi opinión. Luego esto habría que someterlo a la asamblea popular, que es ahí donde se determinaría el bien común, cuáles son los valores que componen realmente el bien común. Pero como hemos comentado, eso no es el bien común, no es el bien mayoritario. Pero bueno, en todo caso, si os fijáis, estos valores que Felber asigna como bien común en realidad son el bien particular de los trabajadores de la empresa. Pues estamos diciendo, no, que haya cada vez más trabajadores, que el empleo esté mejor pagado, que se trate de la misma manera y cada vez mejor a todas las personas. Vamos, que si en lugar de producir de la manera más económica los bienes y servicios que necesitan los consumidores, sometemos el capital de la empresa a montar un bar en la empresa, a hacer que trabajen los trabajadores 4 horas a la semana y cobren el doble que ahora, etcétera, se promueve mejor el bien común. Cuando lo que tiene son bienes y servicios en menor cantidad y de peor calidad, que además son apropiados en una mayor parte por los trabajadores que trabajan menos y que gozan de mayores prestaciones dentro de la empresa. Es decir, es consumir el capital dentro de la empresa en beneficio particular de los trabajadores que componen la empresa. Entonces, para componer ese balance del bien común, Felber dice: hay que dar una serie de puntuaciones de 0 a 1000. 0 es máximo mal común, es decir, o mínimo bien común, y el 1000 es el máximo bien común.
Entonces, son una serie de puntos que llevan a que cada empresa tenga asociado un color. El rojo es máximo incumplimiento, el verde es el máximo cumplimiento. Con lo cual, lo que dice es, los consumidores serían capaces de discriminar qué empresas pues hacen más por el bien común y, por tanto, podrían comprar aquellos productos de aquellas empresas que más hacen por el bien común. Y todo esto, pues, está muy bien. Yo no estoy en contra de que una empresa diga yo trato muy bien a mis trabajadores, reinvierto parte de mis beneficios en el medio ambiente, etcétera, y como tal me pongo una pegatina y tú, señor consumidor, si crees que eso es valioso, compras productos de esa pegatina pagando el precio 3 veces incrementado. El problema es que eso ya puede suceder hoy. Es decir, nada impide que hoy las empresas compitan no tanto por la calidad de los productos, sino por signos o símbolos, mejor dicho, que les permitan distinguirse de otras empresas en función de los objetivos que esos símbolos teóricamente representan. Es decir, podrían competir por tratar mejor a sus trabajadores y eso sería una señal que se manda a través de un símbolo que puede conceder, como dice Felber, una empresa auditora independiente. El problema es que eso hoy no sucede. Y si eso hoy no sucede, es porque quizá los consumidores al elegir no valoren eso prácticamente nada. Con lo cual, habría que plantearse si a lo mejor todo eso no integra el bien común y si el bien común no tiende a descubrirse a través del proceso de mercado, es decir, a través de la elección concreta de los consumidores. Entonces, a Felber, aunque dice que quiere mantener la libertad, como luego veremos, dice, claro, es que la gente todavía no está bien instruida, no está bien educada. Entonces, no se la puede dejar al inicio elegir libremente si quiere unos colores o quiere otros. Entonces, al principio, hasta que aprenda e interiorice los valores del bien común, porque lleva muchos años adoctrinada por la mentalidad capitalista, pues el Estado tiene que participar a la hora, pues, de, por ejemplo, subvencionar a las empresas que tienen colores más altos o imponerles impuestos más elevados a quienes tienen colores más cercanos al rojo. Vale, entonces, de todas formas, claro, aún con el sistema de colores subsistirían beneficios en la empresa, porque una cosa es que se cree el balance del bien común, otra que no haya beneficios monetarios. Y dice, ¿qué se puede hacer con esos beneficios monetarios? Atención, inversiones con valor social y ecológico añadido. Es decir, de lo que se trata es de definimos el bien común de una manera, pues que el dinero vaya a todo lo que definimos de esa manera, aunque no sea lo que los consumidores quieren. Aumentar las reservas de la empresa, bueno, eso está bien, pero reparto de beneficio entre los colaboradores. ¿Entre quiénes? Entre los trabajadores. Los capitalistas, los que meten el capital, Felber no los considera colaboradores. Ya veremos luego que Felber tiene el propósito de erradicar la figura del capitalista, que el capitalista que no trabaja activamente dentro de la empresa como un trabajador más debe desaparecer de la empresa y no se le debe remunerar. Entonces, una manera de repartir los beneficios entre los trabajadores. La otra, préstamos gratuitos a otras empresas. Que ya me diréis vosotros qué incentivo tiene una empresa a prestarle gratuitamente a otra para que a lo mejor no se lo devuelva. Felber dice que, claro, como ya se habrá establecido la cooperación estructural entre empresas, ya será mucho más fluida que unas se presten dinero a otras para que las otras puedan desarrollar los proyectos alocados que puedan tener, porque tened en cuenta que esos proyectos no se validan en función de las decisiones luego de los consumidores en el mercado, sino de lo que el gobierno luego te da por detrás. En todo caso, lo que dice Felber es que los beneficios no deben utilizarse ni para repartir dinero entre los capitalistas, ni para fusiones o adquisiciones hostiles entre empresas. Es decir, en todo caso, si dos empresas, los trabajadores de dos empresas se ponen de acuerdo en que lo mejor es fusionarse, etcétera, bien. Pero si encontramos una empresa que está pésimamente gestionada, que está destruyendo valor, y llega un señor con dinero y dice, yo la voy a comprar, la voy a reflotar, la voy a poner a generar valor, eso no, porque eso es una adquisición hostil propio de la competencia salvaje que caracteriza el capitalismo. Luego, tampoco inversiones financieras. ¿Por qué? De nuevo, Felber no entiende la función de los mercados financieros. Dice, no, el capital, pues hay que repartirlo, pero hay que repartirlo gratuitamente. Esto de que yo compro activos y me dan intereses sin formar parte del núcleo de trabajador de la empresa no es admisible. Y tampoco admite donaciones a partidos políticos, lo cual está muy bien, pero probablemente eso no quitaría para que los políticos siguieran
en los consejos de administración de las empresas y recibiendo subvenciones que ellos mismos darían para las empresas que luego han de repartir casualmente entre los trabajadores que participan activamente en la empresa. Por tanto, desprogramar a la economía de mercado del beneficio monetario como pretende Felber no es que se produzca los bienes que quiere el común de las personas, sino que lo que tiende a provocar es que se produzca cualquier cosa arbitraria. Porque una vez renunciamos a producir con racionalidad económica, es decir, producir economizando los medios para satisfacer los fines más urgentes de los individuos, que eso es lo que nos da el beneficio monetario, a partir de ahí producimos de manera arbitraria lo que el Estado dice que es el bien común, o lo que la mayoría dice que es el bien común, pero que la mayoría ni es capaz de valorar el coste de oportunidad propio ni para otras personas. Pues eso será lo que produciremos, sea realmente lo que valoramos o no, porque es en el mercado donde se ve realmente lo que valoramos, teniendo en cuenta el coste de oportunidad. Además, dice Felber que pasaremos, como digo, de la competencia salvaje a la cooperación estructural, que como las empresas ya no buscarán el beneficio económico monetario, ya las empresas podrán cooperar entre ellas, aunque no sea eficiente o rentable económicamente, y por tanto se tenderán a prestar ayuda las unas a las otras, porque eso además redundará en mayor beneficio del bien común. Claro, esto de la cooperación estructural entre empresas, si os fijáis, es justamente lo que acababa de criticar cuando criticaba los cárteles. Un cártel es una cooperación estructural entre empresas. Dice, los cárteles son una degeneración del sistema capitalista, pero luego dice, las empresas es bueno que cooperen entre ellas. ¿Cooperen entre ellas para qué? Para fijar precios, fijar cantidades, repartirse mercados. Y luego además dice que en momentos de crisis las empresas tenderán a arrimar el hombro. Es decir, que por ejemplo, si hay un sector que se cae, las empresas negociarán entre ellas, también teniendo en cuenta parlamentos económicos regionales y demás, para decir, bueno, tú reduces la producción un 10 y otro 10, etcétera. Ahí de nuevo nos encontramos con que da igual qué empresa sea más eficiente, qué empresa minimice los efectos de la crisis, porque todas tienen que sobrevivir, sean más eficientes o menos. Por tanto, lo que quiere Felber, de hecho, luego os leeré una frase donde dice que en el sistema de la economía del bien común la quiebra prácticamente desaparecería, es decir, que las empresas dejarían de quebrar. Lo que quiere es justamente eliminar el mecanismo de la quiebra como un sano mecanismo dentro del capitalismo. ¿Para qué? Para erradicar aquellos planes empresariales que destruyen valor. No sé si habéis leído a Nassim Taleb, Antifrágil, lo que viene a decir es que la quiebra es un mecanismo muy valioso porque permite precisamente que economizar los recursos del resto. Es decir, si de 100 uno se la pega, los 99 restantes saben que no han de seguir el camino del que se la está pegando. Por tanto, si tú eliminas el mecanismo disciplinador y el mecanismo purificador de la quiebra, lo que tiendes a hacer es a consolidar errores. Y luego además también dice que los trabajadores saldrían beneficiados, obviamente porque está todo montado para repartirse el capital, pero cuidado, habría que establecer un salario mínimo, bueno, esto está a la orden del día, un salario máximo que sea 6 o 7 veces el salario mínimo, tampoco mucho más, y luego, y esto ya es lo más curioso creo yo, un año sabático de trabajo obligatorio por cada década trabajada. Es decir, con esto Felber espera que se elimine el desempleo, porque dice, claro, si cada año de media el 10% de la población activa se va de vacaciones a donde sea, el 10% de paro que pueda haber estructural se recolocará. Bueno, en España tendrían que ser 2, efectivamente, o 3. Vale, ahora plantearos una empresa súper especializada, formada por ingenieros, donde cada ingeniero está súper especializado, donde el proyecto sale adelante porque todos están cooperando, lo que quiere Felber, entre ellos continuamente, y de repente decimos, no, mira, el 10% tú de vacaciones. Y vamos a meter aquí a este señor que es licenciado en Bellas Artes, a este que es filólogo en lenguas eslavas y a este que es economista. ¿Vosotros creéis que esa empresa continuaría produciendo lo que tenía que producir? No. Pero es que al siguiente año el 10% que se irían de vacaciones serían otro. Por tanto, esa empresa estaría permanentemente paralizada, porque si necesitas todas las piezas como un engranaje y sacas un engranaje, se cae el sistema. Es una anécdota, pero es una anécdota muy ilustrativa de los planteamientos de este señor. Vale, entonces, obviamente todo esto está muy bien, porque Felber dice que con el pleno empleo se garantizarían las pensiones, el estado de bienestar, se podrían ir subiendo los salarios, etcétera. Pero claro, hay un problema como todos los sistemas socialistas, y es quién lo paga.
porque al final todo esto hay que pagarlo. Y Felber, aunque no entiende la función del capital precisamente es permitir que se financien proyectos empresariales y que esos proyectos estén en funcionamiento durante todo el tiempo que se necesita hasta que se vendan y se rentabilicen en los consumidores, tampoco es tan ingenuo como para pensar que no hace falta ningún tipo de capital. Es decir, él sabe que hay que rapiñar a los demás. Él es consciente de eso. Con lo cual, propone distintas vías por las cuales las empresas se podrían financiar. La primera es capital ajeno, es decir, deuda, proporcionada por bancos orientados al bien común. O empresas altruistas, lo que hemos visto, es decir, empresas que presten a otras empresas sin interés. Entonces, los bancos deberían prestar sin intereses. Tampoco deberían pagar intereses a los depositantes, porque el ahorro es algo peligroso para Felber. Entonces, la idea de que no hay que pagar intereses o no hay que cobrar intereses puede ser una idea atractiva para aquellos que se hayan creído todas las tonterías de la usura. Pero ahora fijaos o plantearos cómo podéis coordinar proyectos empresariales a lo largo del tiempo sin tener en cuenta los intereses. Es decir, imaginad que tenéis un proyecto que tarda 100 años en proporcionar un rendimiento, pero que cuando lo proporcione de media habrá proporcionado un rendimiento medio anual del 5%. Y luego tenéis un proyecto que a un año proporciona un rendimiento del 4%. ¿Cómo elegís y cómo discrimináis cuál es preferible? ¿El que proporciona el 5? ¿Simplemente porque es mayor que el 4? Aunque haya que esperar 100 años a que ese proyecto madure, a que ese proyecto proporcione el rendimiento. Simplemente fijándonos en el rendimiento sobre el capital, no sabemos qué proyecto es preferible a otro. Hay que tener en cuenta lo que en finanzas se llama el coste del capital. Es decir, ¿cuál es el coste de financiarme a 100 años? Porque claro, si el tipo de interés, si la manera de captar capital a 100 años es pagar un 200%, obviamente que yo logre proporcionar un 5% anual no me sirve para sacar adelante este proyecto. En cambio, en el proyecto a un año, si me puedo financiar al 2 y proporciona un 4, sí puedo sacar adelante ese proyecto. Es decir, el tipo de interés es una manera de asignar el capital intertemporalmente y sin tipo de interés no hay racionalidad alguna en la asignación intertemporal de capital. Felber se lo quiere cargar, con lo cual volvemos a las producciones arbitrarias y a producir cualquier cosa que creamos sin ningún fundamento que es positiva. Luego además, él cree que hay que financiar los préstamos de los bancos con depósitos a la vista, con lo cual tenemos un descalce de plazos monumental. Ese problema no lo entiende, da igual que los bancos se financien a muy corto plazo y presten a muy largo plazo, no entiende que eso genera ciclos económicos, pero también, además habría descalces de riesgos, porque Felber se quiere cargar los fondos de capital riesgo, dice que eso no debe existir, que deben ser los bancos los que en todo caso destinen sus préstamos a inversiones con un riesgo relativamente más alto. Pero ahí, ¿qué está haciendo? Está exponiendo a los depositantes al riesgo de esas empresas. Está haciendo lo de las preferentes, es decir, coger el dinero de los ahorradores conservadores y destinarlo a proyectos muy arriesgados. Porque es la única manera de financiar proyectos arriesgados, es decir, a través de los bancos. Lo que no entiende es que los fondos de capital riesgo lo que hacen es concentrar el capital de aquellas personas con un perfil de riesgo muy osado, precisamente para intentar lograr una rentabilidad muy alta. Él lo que dice es, los riesgos han de ser compartidos por todos. ¿Por qué? Pues te cargas también las aseguradoras. Luego, capital social de particulares dedicados a trabajar en la empresa. Bueno, esto básicamente es que los trabajadores puedan reinvertir su capital en la empresa y que se expolie al capitalista que ha creado la empresa de su participación en la misma. Él dice que al cabo de 20 años el capitalista no debe tener ningún tipo de derecho dentro de la empresa. Y por último, y esto es ya lo más disparatado quizá, el capital propio de cada persona a través de lo que él llama la dote democrática. ¿Qué es la dote democrática? Pues él quiere establecer límites a la propiedad y a la herencia. Es decir, que nadie pueda tener un patrimonio de más de 10 millones de euros, por ejemplo, y que ninguna herencia pueda ser mayor de 1 millón de euros. Con lo cual, todo lo que exceda eso se tiene que redistribuir y repartir entre todas las personas. Eso es la dote democrática, la propiedad que obtiene una persona por nacer, y esa propiedad la podría destinar a una empresa. Bien, obviamente, la conclusión de esto, ¿cuál es? Primero, habría un volumen de ahorro pequeñísimo.
Segundo, el poco ahorro que habría se asignaría de manera arbitraria y de manera catastrófica, porque ni habría coordinación intertemporal, ni coordinación por riesgos, etcétera. Y además se asignaría el capital a proyectos que no son los más valorados por los consumidores, sino los más valorados por el poder político. Y termino con la lectura de algunos fragmentos del libro de la economía del bien común, que yo creo que en verdad me hubiese podido ahorrar toda la charla leyendo estas cosas. De entrada, pues cómo la violencia constituye el núcleo estructural de la economía del bien común. Y esto es interesante para que veáis el lenguaje bello con el que se disfraza el defender, atentar contra la libertad de los demás. Dice: sin lugar a dudas sería preferible que la economía del bien común se basara en la motivación intrínseca, es decir, en la voluntariedad. Pero eso solo puede ser un objetivo a largo plazo. En primer lugar, son todavía muy pocas las personas motivadas principalmente de manera intrínseca. Han aprendido a seguir incentivos y objetivos externos, el beneficio. Y relacionado con esto, y el segundo y más importante motivo, si dejáramos a día de hoy a las empresas decidir libremente cómo se comportan, es cierto que algunas elegirían la orientación del bien común, pero otras no, porque muchos de nosotros hemos interiorizado valores asociales como el egoísmo y el comportamiento competitivo, y los viviríamos. Y estos otros se impondrían, porque en la dinámica del sistema actual, la empresa con el mayor beneficio económico gana la competencia. Es decir, se tendría que suprimir el actualmente válido marco legal para la economía. ¿Ha llegado el momento para esto? Como ya dijo Aristóteles, si en la tierra dominase el amor, todas las leyes serían innecesarias. Esta perspectiva sigue siendo válida. Dado que nosotros como humanidad estamos tan lejos, se necesitan normas obligatorias. Es decir, cómo reprimir al prójimo con palabras muy bellas. Bueno, frases textuales. Solo las personas que trabajan en la empresa deben participar en los beneficios que ésta genera. En la economía del bien común hay un salario mínimo y máximo para cada hora de trabajo. Por ejemplo, se puede establecer que lo percibido como máximo por hora trabajada sea 10 veces lo fijado para el mínimo. Por ejemplo. En el futuro no deben existir dividendos. Las personas pueden involucrarse en las empresas. La diferencia radica en que por ello no se obtendrán réditos financieros ni tampoco podrán vender parte de la empresa a los mercados, participar en bolsa. Las empresas deben obtener sus ingresos solamente a través de los productos que fabrican o los servicios que prestan, no a través de operaciones financieras. La quiebra es improbable en la economía del bien común. En la economía del bien común, todas las empresas preparadas para cooperar de un sector afectado por la crisis podrían convocar un comité de crisis o de cooperación para discutir las diversas formas de repartir los costes de la crisis. En el sistema de la economía del bien común, todas las personas se tomarán un año por década en su vida laboral para dedicarse a otras cosas. En la economía del bien común ya no van a existir ni bancos ni aseguradoras enfocadas al beneficio. El sistema financiero se va a convertir en un bien público. Las pensiones y por ende su reparto no van a ser por ello menos seguras. El dinero en forma de crédito debe ser un bien público y los mercados financieros deben ser cerrados. Las personas depositarán sus activos financieros en la banca democrática, bancos cooperativos o cajas de ahorros, que solo negociarán con depósitos y créditos. Las personas viven de los salarios, no de los rendimientos del capital. La sociedad anónima del futuro será una sociedad con participaciones de ciudadanos a nivel regional o global. Básicamente, el Banco Central se ocuparía de la financiación del Estado sin intereses. No debe haber en el futuro ni derivados, ni títulos de crédito, pero tampoco ofertas públicas de venta, OPVs, ni fusiones ni adquisiciones de empresas. Los precios de las materias primas se fijarán democráticamente en una asamblea, en la que productores y consumidores acordarán conjuntamente precios razonables para ambas partes. El banco no buscará maximizar sus beneficios y, por tanto, su tendencia al riesgo es débil. El Banco Central evita la quiebra de bancos mediante la recapitalización, es decir, imprimiendo billetes. Vamos. No habrá intereses ni en créditos ni en depósitos de ahorros. El salario mínimo debe garantizar una vida digna. Podría estar referenciado a una cesta de buena vida y establecerse en 1.200 euros mensuales como valor orientativo. Se debe debatir en la economía del bien común sobre un tope máximo que limite la propiedad privada, por ejemplo, 10 millones de euros. Mejor sería que un organismo social independiente del gobierno guiara a las empresas. Se podría concebir un Parlamento Económico Regional que, actuando como representante del pueblo soberano, participara en el Consejo de Administración de todas las empresas de una región. Después de 20 años, el fundador de una empresa con 100 empleados no tendría matemáticamente ningún acceso al beneficio.
Se trata solo de evitar que los propietarios de las grandes empresas efectúen una desproporcionada retirada de beneficios para su enriquecimiento personal. La herencia se mantiene hasta ciertos límites. Los activos heredados que excedan ese límite se traspasan a un fondo intergeneracional público cuyo contenido se repartirá de manera equitativa como una dote democrática entre los descendientes de la siguiente generación. El límite se podría poner en las herencias monetarias y de inmuebles, por ejemplo, en 500.000 o 700.000 euros por persona. El libre comercio sería una amenaza para una individual economía del bien común. Es decir, que mientras no todo el mundo adopte la economía del bien común, hay que cerrar las fronteras porque si no de fuera nos vendrán con sus modelos capitalistas a conquistarnos. Bueno, pues básicamente esto es la economía del bien común tan pues aplaudida en ciertos círculos españoles y que, como he dicho al principio, creo que lo he dicho, no es más que otra forma de fascismo. Es decir, si nos fijamos en todas las medidas que propone, es fascismo puro y duro. Eso sí, con un nombre mucho más bonito. Muchas gracias.